¿está contemplado lo que pasó con Adorni o no? No, este estudio fue previo Ah, al nuevo caso o sea que Adorni, puede ser digamos, un a yunque las el caso nuevas Adorni revelaciones. también. Puede ser que esto genere una diferencia, que sea simplemente un momento, y acá yo creo que hay una variable muy importante que va a tratar de dar luz respecto al impacto que puede tener el caso Adorni, que es la cuestión económica. Es decir, si el IPC cuando se dé el nuevo IPC vuelve a mostrar una tendencia a la baja, si ahí empiezan a haber algunos pequeños signos de reactivación económica que se amplían a más sectores y no quedan solo consolidados en algunos sectores, es probable, según lo que demuestran las investigaciones académicas, que estos casos de corrupción o de supuesta corrupción tengan un menor impacto en lo que es el apoyo a un gobierno. Si estas cuestiones económicas no mejoran, los casos de corrupción tienen un impacto mayor sobre la imagen Es muy loco de eso, un ¿no? No sé qué gobierno. pensás vos, Lucas, pero que nos conforma estar un poquito mejores aunque haya corrupción. Es como lo que lees es eso. Mm. Mientras yo esté un poquito mejor y me pueda comprar un jamoncito crudo, que haya corrupción. Mira, lo que demuestran las investigaciones es muy interesante porque intentan explicar por qué pasa eso. Y justamente va en línea con lo que vos comentás, que es, hay muchos ciudadanos, y esto aparte no es un fenómeno argentino, ¿eh? Estas investigaciones que te comento son investigaciones a nivel internacional. ¿Y cuál es el supuesto que subyace eso? El hecho de que los ciudadanos entienden o aceptan que, entre comillas, la corrupción es un precio que hay que pagar con tal de que un país esté económicamente bien o que yo esté económicamente bien. Entonces, si la situación Es económica es tristísimo lo que positiva, me decís. bueno, exactamente, Es sí, tristísimo. en términos de valoración democrática, de honestidad, de valores morales, etcétera, no es lo que uno espera, pero es el comportamiento que se desprenden de algunas de muchas investigaciones donde se entiende de que cuando la economía marcha bien y afloran casos de corrupción, termina siendo un precio que hay que pagar, y en cambio cuando la situación económica no es buena, ahí sí se refuerza el castigo por Sí, hechos de corrupción. pero a ver, esto desde acá, no sé, de un micrófono, qué sé yo, tampoco soy Erudito en el un tema. erudito en el tema, pero pienso, ¿no? Estamos hablando de si la cosa va mejor. Yo creo que la gente, una persona que tiene 3 laburos, que labura cada vez más horas, para poder llegar al mismo estándar que tenía antes, ¿dónde ve que está mejor? ¿Qué es lo que ve que Mira, está mejor? ahí, Vos que me hablaste del IPC, y yo lo que me fijo es si yo llego a pagar las expensas, ¿no? mira, ahí yo creo que hay dos cuestiones. Uno es lo que yo llamo la tolerancia social al ajuste, que es una variable que nosotros venimos monitoreando desde hace varios meses, que es, digamos, cuánto la gente está dispuesta a hacer el esfuerzo económico porque cree que es necesario hacer un ajuste macroeconómico para equilibrar finanzas, etcétera, y así que después llegue la bonanza económica hacia el país. Este indicador desde las elecciones del año pasado venía en valores altos, es decir, casi un 50% tenía tolerancia al ajuste. Ujú. A partir de principio de año esto fue en caída, en sintonía con la caída que fue teniendo el gobierno en apoyo, Claro. ¿sí? Este mes se estabiliza, tocó un piso y se frenó ahí. Entonces hay una variable que explica esto que vos comentás, el hecho de, yo creo que es necesario soportar un dolor momentáneo, o de algunos meses, o de algunos años, etcétera, porque creo que es necesario estas cuestiones en pos de un beneficio ¿Eso crees futuro. vos? Ahora,
No, no, esto digamos lo que leo de las de las encuestas. ¿sí? Y, Exactamente, y, eso es lo y esta cosa tan ajustada que bueno, que hay que pasar para estar mejor, incluye también las empresas cerradas y los negocios cerrados y la gente que se quedó sin trabajo, digamos, y la gente que deja los negocios que caminas y están todos sin alquilar. Todas esas bueno, variables están dentro de esto que hay que ajustarse para después estar mejor. exactamente. Y la otra cara de esto es que en paralelo a esto, obviamente cuando uno empieza a preguntar el principal problema del país, etcétera, etcétera, aparece claramente como una variable, un elemento que se reclama en primer lugar. No está la inflación, sino que es la pérdida del poder adquisitivo y el desempleo. Y ahí empezamos a tener una línea en donde hay que ver de dónde, es decir, cómo se va a resolver ese dilema. Porque esa tolerancia al ajuste va a tener una fecha de vencimiento. ¿Y cuál va a ser la fecha de vencimiento? Cuando cada persona que toleraba el ajuste comienza a ver de que esa tolerancia o paciencia social se hace entre comillas eterna, o que las dificultades que uno va teniendo son cada vez mayores, entonces esa tolerancia va a empezar a erosionarse. Entonces esa va a ser una de las claves. ¿No pensás que eso está pasando de alguna manera, Lucas? ¿No pensás que eso, o sea, para sostener el mismo nivel de vida mucha gente tuvo que tener más trabajo, como recién dijo Darío, pero además, suerte que lo tiene, porque hay gente que lo busca y no lo encuentra, porque se ha quedado sin trabajo y demás, ¿no? Entonces, decís, bueno, en esa desesperación de sostener a la familia, muchas también familias monoparentales y demás, la situación es como se ha puesto más dura, y inclusive para la clase media ni hablar, ¿no? O sea que son muy pocos los que, digamos, pudieron repuntar, si a lo mejor se manejan en algún determinado negocio que le puede llegar a beneficiar, pero bueno, como hay un montón de situaciones que son variables, ¿no? Lógicamente, no todos, pero hay una generalidad, ¿no? Claramente la situación económica, y que incluso uno investiga cuando hace encuestas, porque tenemos todo un módulo económico, se destaca preocupaciones, dificultades. De hecho, por ejemplo, casi el 65% de los encuestados expresan de que en su círculo familiar íntimo hay alguna persona que perdió el trabajo, o que tuvo alguna suspensión, o que tuvo alguna reducción en su ingreso. Claro. 35% es un número altísimo. Ahora, hay una parte de ese 65% que obviamente es muy crítico con la gestión libertaria, y hay una parte chica, pero una parte al fin, de que mantiene esa tolerancia social hacia el gobierno. Entonces, claro. Lo que estamos viendo es una situación bien polarizada, en el cual vos tenés un segmento, un núcleo de apoyo al gobierno de Milei fuerte, es relativamente, es como el núcleo duro, ¿sí? Que está, te diría, entre un 25 y un 30%, y después hay un segmento que no es el núcleo duro de apoyo al gobierno, claro, que son más independientes, que aún mantienen apoyo. De hecho, una de las explicaciones que nosotros vemos de por qué frenó la caída el gobierno, además, es que el segmento independiente venía fugando o dándole la espalda al gobierno en los últimos 4 meses, es decir, en caída. Esa caída frenó en el mes de mayo de los independientes. Esa explicación de los independientes es lo que explica por qué el gobierno dejó de caer. Te hago una consulta. Sí. Porque acá estoy leyendo otros datos que tiene toda la encuesta que hicieron. Líderes con mayor imagen positiva, dice Milei y Cristina Fernández de Kirchner empatan con 30% de la elección, de los números. Claro, están empatados. La imagen de Cristina Kirchner, ¿cómo es ese? ¿Es el núcleo duro de siempre? ¿No cambia, no va ni para arriba ni para abajo?
Cristina Kirchner tiene exactamente, como vos bien mencionás, en nuestra última cuenta, 30% de imagen positiva, con mayor imagen negativa que el presidente Milei. Ajá. La expresidenta tiene 56% y Milei 52%, y tiene un nivel de apoyo que es relativamente estable. Que si tengo que hacer un promedio, está entre los 25 y los 30 puntos desde hace más de un año. Cuando se acerca más a los 30 es cuando el gobierno cae. Cuando se acerca más a los 25, cuando el gobierno crece. ¿Sí? Es muy loco, Entonces, no sé cómo, pero es muy loco que los dos líderes con mayor imagen positiva, aún teniendo los casos porque la verdad, Cristina Fernández está con prisión domiciliaria y sigue teniendo ese número de aceptación, y Milei con todos los casos de corrupción que tiene alrededor, que le explotaron, caso Libra, Andy, Adorni, sigue teniendo, es increíble realmente, es increíble que no surja ninguna imagen nueva y que sigan teniendo el 30%. Me parece como un despropósito, la verdad. Bueno, Es increíble. Vos vas a un punto que para mí es clave en el análisis político. Gracias. Cuando nosotros preguntamos quién es el principal dirigente de la oposición, hay un 30% que menciona a Axel Kicillof, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si uno suma los que mencionan a Cristina Kirchner, a los que dicen no sé quién es el principal dirigente de la oposición, tenemos casi el 45%. Es decir, casi la mitad de los encuestados o no sabe quién es el principal dirigente opositor o menciona a alguien que no puede ser candidato. Claro. Entonces, ese es un problema que hoy tiene la oposición, donde el descontento que genera el gobierno, en más o menor medida, una tendencia a la baja, una tendencia al alza, no está siendo capitalizado por ningún dirigente opositor. Entonces, esto es algo que la oferta política electoral opositora tiene que tenerlo en cuenta. Y suma un punto más, que no está en esta última encuesta, pero sí está en una de las encuestas anteriores que nosotros hicimos, es que el 65% de los argentinos expresa o demanda una renovación dentro del peronismo. Y por renovación dentro del peronismo expresan no solo dirigentes, sino también propuestas, ideas. Obvio, claro. Sí, sin duda. Entonces, esa conjunción de esos dos elementos son otras dos variables que expresan por qué hoy en día el nivel de apoyo al gobierno está en 35 puntos y sigue liderando los escenarios de intención de voto de cada 27. Es muy loco también este dato, y acá también juega esto que estábamos diciendo recién, porque el 44% votaría a alguien que no le convence del todo. Escuchá la frase. Alguien que no le convence del todo si puede ganarle al que menos quiere. Esa es la clave. Ese es el momento que estamos viviendo, tal cual. Por odio se vota. Claro, es ahí el odio. Sí, esa es la pero clave. A su vez, esos dos, porque obviamente sabemos de qué estamos hablando, son los dos que tienen mayor imagen positiva que lo que venimos de decir recién. No, es increíble. Es un fenómeno. Es un fenómeno social, ¿no? Eso es un fenómeno. Mira, nosotros incluimos esa pregunta en este informe, porque es algo que empezamos a ver y que la literatura a nivel internacional empieza a investigar cada vez más, que es lo que se denomina el voto negativo. Es decir, hay una parte del electorado que vota no porque me gusta A, sino porque rechazo a B. Por las dudas que no tenga posibilidades el otro, es eso. Exactamente. Entonces, cada vez más se ve que en las sociedades contemporáneas, donde hay lo que se llama polarización afectiva, es decir, un rechazo al otro, no pensar diferente al otro, sino rechazarlo directamente, empiezan a construirse movilizadores del voto impulsados por justamente la ira, el enojo o la bronca hacia un candidato. Estos elementos generan, obviamente, campañas electorales más negativas, donde se refuerza ese miedo al otro. Y mira, y te pongo concretamente un ejemplo puntual en Argentina. Nosotros elaboramos un modelo predictivo para entender en el 25, el año pasado, por qué la gente votaba a los candidatos de La Libertad Avanza. Previo a la elección de la provincia de Buenos Aires, donde ganó Fuerza Patria,
la explicación del voto a los candidatos de la Libertad Avanza estaba dominado prácticamente en su totalidad por un apoyo programático a la gestión. En septiembre se da el triunfo de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires. Volvemos a medir a los pocos días y lo que detectamos a través de ese modelo predictivo es que el voto negativo, es decir, evitar que en la elección de octubre gane Fuerza Patria, se transforma en una de las variables fundamentales que explica el voto a la Libertad Avanza. Totalmente. Entonces, sí. Esto genera dos explicaciones. Primero, que la Libertad Avanza puede utilizar lo que vulgarmente el presidente dijo, el riesgo Cuca, como un movilizador del voto, pero también para la oferta peronista es un punto muy importante a tener en cuenta para que en esa oferta que se brinde al electorado que sea de tal manera que se pueda minimizar este riesgo a que en una campaña se instale ese miedo. Sí, en realidad es el verso del riesgo Cuca, es una mentira grande como una casa que le viene sirviendo hace un montón de tiempo para escudarse como ahí viene el lobo y un día va a pasar como con Pedrito y el lobo no vino o el lobo se lo comió. ¿Viste? La verdad que es el riesgo Cuca, si todo va a ser el riesgo Cuca, la verdad en un momento se cae el verso. Lucas, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias, la verdad, muy, muy concreto todo y muy específico todo. No, al contrario, muchas gracias y a disposición. Un abrazo grande. Lucas Klobops, director de opinión pública de Q-Social Big Data. Info del día sin apurar, la charla de amigos para conectar, tu tarde, tu gente, tienes que escuchar. Buenas tardes, Buenos Aires, tu radio, tu lugar, cada día te acompaña, es tu cita, tu encuentro, llegó tu programa. Buenas tardes, Buenos Aires. Seguís conectado a la tarde de la ciudad. Seguís en Buenas tardes, Buenos Aires. Lo que pasa, lo que se dice, lo que suena, está acá. Buenas tardes, Buenos Aires. Buenos Aires.